Hace unos años me cansé de la fisioterapia. Trabajaba en una clínica donde echaba muchísimas horas, corría de un lado para otro trabajando con pacientes, pero sentía que la vida me pasaba por delante y yo no la estaba aprovechando. Y me encantaba ayudar a las personas y tratar con pacientes, sí, pero algo dentro de mí decía que no estaba en el lugar adecuado y que no podía crecer ni profesionalmente ni personalmente. Me sentía atrapado y no tenía esa ambición de crecer a nivel económico, a nivel de tiempo y sobre todo también a nivel personal. Sentía que no podía dar y no podía ofrecer todo lo que yo realmente estaba dispuesto a dar y no podía tratar como yo realmente creía y como yo imaginaba la forma de la fisioterapia. Esto venía de mucho tiempo atrás. Ya en la carrera no me veía ahí. Veía a mis otros compañeros de prácticas, a mis tutores o a mis profesores y me vendían una cosa en la que yo no confiaba al 100% y no me veía dentro de 10 años siguiendo trabajando en una clínica presencial. Quería ayudar a muchísimas personas, pero hacerlo a mi manera y no atrapado en una agenda en la que sentía que no podía ni respirar y que no me daban las horas para llegar a todo el mundo, que llegase el domingo y ya estuviese pensando en el lunes, que tenías que entrar a trabajar y hacerlo agobiado y sin ganas de seguir haciéndolo. Por eso, a día de hoy, vivo al 100% de la fisioterapia online. En su momento di el paso y por supuesto que no fue un camino fácil, de hecho fue bastante complejo, y más en aquel entonces ya que no tenía nadie que me guiase, pero a día de hoy sigo manteniendo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Y en este vídeo os quiero enseñar cuál fue el paso a paso, cuál es mi historia y cómo yo conseguí pasar de estar empleado en una clínica a ahora mismo tener mi propio negocio de fisioterapia online, vivir al 100% de ello y no solo eso, vivir con mucha más libertad a nivel de tiempos, a nivel económico, a nivel geográfico como veis y por supuesto también tener un equipo conmigo que trabaja y ayudar a todas las personas de la forma en la que yo creo, porque la verdad es que los resultados además son increíbles y nuestros pacientes están encantados con nosotros. Así que si te sientes identificado con esto y crees que puedes aportar mucho más de lo que realmente estás dando, quédate hasta el final de este vídeo porque creo que te puede aportar bastante. Aunque no lo sabía entonces, mi historia no empezó en mi primer trabajo como fisioterapeuta. De hecho, comenzó mucho antes, cuando seguía estudiando, cuando veía que esas asignaturas que me daban y esas formas de trabajar no concordaba con mis formas de ver la vida realmente. Veía cómo funcionaba el día a día en una clínica y no me sentía identificado para nada. Un paciente tras otro, con mucho tiempo, corriendo de uno a otro, sin tiempo apenas siquiera para valorarlo y para saber qué le pasa a esa persona y cómo yo puedo ayudarle. Por supuesto, esas personas, una vez que venían a nosotros, nos exigían darles un masaje sin ni siquiera darnos la oportunidad de ofrecerles algo diferente o de darle una forma de tratamiento que yo creo que es más correcta o por la que van a tener mejores resultados, pero ellos ya venían con esa idea preestablecida y eso a mí me frustraba bastante. Sin embargo, aun teniendo todo esto en mi cabeza, aún no me atrevía a dar ese paso. Por aquel entonces tenía mucho miedo a esa incertidumbre, a saber qué iban a pensar los demás de mí, mis profesores, mis compañeros, otros fisioterapeutas, incluso mis amigos y familiares. ¿Cómo iba a ser fisioterapeuta online? Eso era una locura y sigue siendo a día de hoy, pero de lo único que me arrepiento es de no haber empezado antes, porque esos miedos se van a deshacer cuando empieces a tener resultados y cuando empieces a trabajar y a sentir que realmente estás disfrutando de hacer lo que quieres y lo que te gusta. Pero bueno, por aquel entonces no me atreví a dar ese paso, intenté hacer algunas cosas, pero ni siquiera mostraba mi cara, di mis primeros pasitos creándome alguna cuenta de Instagram, pero nada serio. Terminé la carrera y di el paso de empezar a trabajar y ahí fue donde la frustración se hizo más real aún y donde viví de primera mano lo que no quería para mí en un futuro. Y entonces fue navegando por Instagram cuando descubrí y vi que realmente otros fisioterapeutas ya lo estaban haciendo. Hasta aquel entonces en mi mente solo existía la posibilidad de trabajar como entrenador online, pero no como fisioterapeuta. Sin embargo, vi a algún fisio que lo estaba consiguiendo y entonces pensé, si ellos lo están haciendo, ¿por qué yo no? ¿Será porque tengo menos capacidades o será simplemente porque no me he atrevido a dar ese paso? Y efectivamente era por esto último. Así que di el paso y me lancé al vacío. Me creé una cuenta, empecé a subir vídeos, por supuesto, sin ninguna dirección, sin ninguna estrategia, sin ningún sentido en cuanto a los vídeos que subía, al contenido. Me dirigía a todo el mundo, a una población muy genérica. Lógicamente tenía mucho esfuerzo, pero pocos resultados porque nadie me llegaba a mí. Me daban algún like, algunas personas desconocidas me seguían, muy poquitas, veían mis vídeos, pero realmente esto no lo monetizaba, no me daba ingresos como ni para empezar a vivir ni mucho menos. Ahí me di cuenta también de que algo por mi cuenta no estaba haciendo del todo bien y fue cuando decidí dejarme guiar por otras personas que ya lo estaban consiguiendo, por otras personas que ya sabían lo que hacían y formarme en otras áreas más allá de la fisioterapia. Porque puedes ser muy buen fisioterapeuta, el mejor del mundo, pero si eres buen fisioterapeuta pero eres muy mal emprendedor, va a haber otros fisios que sí te van a adelantar por la derecha porque sí van a formarse en todas las áreas que requiere tener un negocio online. Tienes que dominar todas esas áreas para llegar al público objetivo y para poder tener resultados y un negocio rentable de verdad. Así que di el paso y empecé a formarme, empecé a invertir todo lo que ganaba en mi propio proyecto online. Estaba trabajando, estaba metido en ese box de 2x2
encerrado tratando con el paciente, pero mi mente no estaba ahí, estaba en otro lado. Estaba pensando en lo que iba a hacer al día siguiente, en lo que iba a estudiar cuando saliese de ese día de clínica, en el vídeo que iba a lanzar, y todo eso realmente, no te voy a mentir, era súper agotador. Literalmente trabajaba 10, 12 horas todos los días, porque salía de la clínica, me iba a casa y seguía trabajando, seguía estudiando, seguía formándome. Pero pese a que fuese tan cansado, realmente me apasionaba muchísimo. Al principio tenía muchísimo trabajo presencial y no tenía prácticamente nada online, pero poco a poco fui cogiendo más trabajo online y fui soltando un poco esa parte de la clínica presencial, pero di el paso a hacerme autónomo para tener esa libertad. Aquel entonces, ya os digo, ganaba mucho menos, pero tenía mucha más libertad y sobre todo yo me sentía que estaba en el camino correcto y en el camino que me hacía feliz. Así que seguía invirtiendo lo que ganaba, seguía invirtiendo en marketing, en publicidad, en formarme, en ser el mejor fisioterapeuta y en tener el mejor negocio posible dentro de todas mis posibilidades. Lógicamente cometí muchísimos errores, pero los fui corrigiendo, porque hasta que no los cometía no sabía que lo estaba haciendo mal, hasta que llegó un punto, por fin, en el que pude decidir. Pude elegir si realmente quería seguir con esa fisioterapia online y apostarlo todo por ello, o quería seguir a medias entre un camino y otro. Dejé todo lo que tenía en cuanto a la clínica presencial y me dediqué exclusivamente a mi negocio y a mis pacientes, y en mejorar todas esas habilidades que me harían escalar y crecer mi negocio, para que poco después pudiese vivir al 100% de la fisioterapia online. Cuando tenía mis primeros pacientes no me lo creía, pero es que cuando tenía 1, 2, cuando tenía 10 y cuando tenía 20 y cuando tenía 30, todo me parecía irreal. También llegó el momento en el que tuve que tomar la decisión de poder formar a un equipo conmigo para ayudarme a crecer y a formarlos y ayudar a más personas todavía a recuperarse a través de la fisioterapia. Entonces decidí formar a un equipo de fisioterapeutas que a día de hoy siguen trabajando conmigo mano a mano, uno a uno, y entre todos trabajamos en equipo para ayudar al máximo número de pacientes y para seguir también, por supuesto, creciendo nuestro proyecto y nuestro negocio del que tantas personas ya somos partícipes. Eso me dio la libertad, eso que yo tanto buscaba y que tanto ansiaba, esa libertad de tiempo, de poder trabajar cuando yo quiera, en el horario que yo quiera, de tener libertad económica y, por supuesto, de disfrutar haciendo lo que hago, disfrutando de mi trabajo, porque por aquel entonces, hace unos años, te puedo asegurar que yo no lo disfrutaba, y ahora sí. Trabajamos con ejercicio, con educación terapéutica, con modificación de hábitos, generamos un vínculo entre fisio y paciente y literalmente les cambiamos la vida a esas personas. Y no es dicho por mí, es dicho por esos testimonios, por esas personas que realmente nos lo comunican y nos los hacen saber cada día, y conseguimos resultados que no habían logrado pese a pasar por manos de cientos de fisioterapeutas, pese a pasar por cirugía, por medicación, por otro tipo de tratamientos, por infiltraciones, y ahora se recuperan. Y no es porque tengamos las manos mágicas ni hagamos cosas que hasta ahora no habían probado, es porque hemos hecho las cosas bien, paso a paso, que nosotros realmente confiamos y que hacemos muy bien, acompañando al paciente cada día de su vida. Y tener esa sensación y saber que esos pacientes están satisfechos, eso realmente no tiene precio. Si algo he aprendido durante todo este tiempo es que no necesitas saberlo todo para lanzarte y empezar. Necesitas tener una dirección y tener claro cuál es tu objetivo, porque yo en aquel entonces lo tenía: tener libertad, ser feliz y disfrutar de lo que hago. Y poco a poco fui cometiendo errores, como es normal, pero di ese paso y poco a poco fui avanzando. De hecho, hasta que no me dejé ayudar, no pude avanzar como realmente quería, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Por eso quiero que hoy tú no cometas esos errores, pero que te animes a dar ese paso y que realmente puedas llegar a vivir de lo que te apasiona y para lo que has estudiado y te has formado tantos años, para que apliques en lo que realmente confías y seas un fisioterapeuta de verdad. Así que si todo esto resuena contigo y quieres verte dentro de un tiempo, dentro de unos meses, dentro de unos años, no se sabe cuánto, pero quieres verte en otro proceso, enhorabuena, bienvenido, súmate al carro, porque vas a aprender el paso a paso de cómo nosotros hemos conseguido llegar a vivir de la fisioterapia online. Y no te hablo solo de mí, te hablo de todos esos alumnos, de esos testimonios reales de personas que están viviendo su sueño. Y recuérdalo, para lanzarte a cumplir tu sueño no necesitas pedir permiso a nadie, necesitas dar ese primer paso y empezar a formarte y a construir la vida que tú quieres. Así que si realmente quieres eso, bienvenido, nos veremos en los próximos vídeos y nos vemos dentro. Chao.